Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Estoy muy gozosa, estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. Otra oportunidad que Dios nos da para estar todos juntos alabando y glorificando a una sola voz en el Espíritu el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que ya se están conectando, qué bueno que ya estamos llegando todos los hermanos de la iglesia. Esperemos que todos podamos estar presentes y vamos a iniciar con esta reunión, hermanos. Dispongamos nuestros corazones, olvidémonos de todo en este momento y presentemos nuestro corazón como una ofrenda de olor grato a Dios, hermanos. Vamos a adorarle, vamos a alabarle, pero antes de eso vamos a iniciar ese tiempo con una oración, hermanos. Así que desde sus casas, oren conmigo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, mi Dios, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay un solo día que pase, Señor, sin que te acuerdes de nosotros, sin que veas por nuestras necesidades, Padre, sin que nos hagas sentir amados, Padre, sin que nos hagas sentir que somos hijos, que ya no somos esclavos del pecado, Señor, sino que ahora somos tus hijos, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que vengas en esta reunión y que aún a través de cada aparato, de cada dispositivo, Señor, tu presencia nos inunde a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, y que este tiempo de oración y de adoración y de alabanza pueda ser grato ante ti, Señor. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de quien es Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a adorar a Dios, vamos a decirle que Él sumerja nuestra vida en su Espíritu Santo, hermanos. Vamos a iniciar.
su presencia estamos sumergidos, hermanos. Vamos a continuar adorándole, vamos a continuar alabándole. Con esta canción, hermanos, cierra tus ojos y levanta tus manos a donde quiera que estés. ¿Quién en el cielo? ¿Quién en la tierra? Crea estrellas y un mar con su voz. ¿Quién deja un trono? ¿Quién lleva todo lo que debía llevar? Solo yo, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Guías el perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. ¿Quién nos visita? ¿Quién resucita? Dándole vida a nuestro corazón. ¿Quién nos da gracia? ¿Quién nos rescata? Dando a sus hijos eterno amor. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Guías el perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Guías el perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día. Eres la fuente de vida, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú.
hermanos, sabemos que toda la gloria y la honra es solamente para nuestro Señor Jesús, solamente para Cristo, hermanos. Damos gloria a Dios por esta alabanza, damos gloria a Dios por este tiempo, hermanos. Esperemos que todos nos hayamos metido en su presencia y pues vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Hoy me tocó dar la palabra a mí. Y vamos a iniciar, hermanos, así que pues les pido que pongamos atención, que dispongamos nuestros corazones, que abramos nuestra mente, que abramos nuestro entendimiento, hermanos, y que compartamos este video con todos antes de continuar con el tema de hoy, hermanos. Así que vamos a iniciar. El tema de hoy yo lo titulé, hermanos, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Así se llama el tema de hoy. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? En lo personal, Dios ha hablado a mi vida en estos últimos meses, en este último tiempo, en el cual Dios ha traído una nueva etapa para la iglesia de Cristo. Escuchaba a un predicador que se llama Willie Graham, que decía que el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, no está cómodo ahorita con esta situación, porque la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla, hermanos, de la iglesia primitiva, que se reunían y que estaban todos juntos unánimes, todos juntos anhelando su presencia. Así que dice este pastor, comentaba este pastor, que es así, que hoy en día nosotros no podemos estar muy cómodos con la situación que está ahorita. Sabemos que por obediencia al gobierno debemos mantenernos en nuestras casas, pero la idea original de Dios, hermanos, fue que nosotros nos reunamos. Y mucha gente está cómoda, mucha gente ahorita está como si nada, porque es muy fácil agarrar tu celular y poner la transmisión y decir ya no me paro temprano, ya no me apuro para ir a los cultos, hermanos. Pero seamos diligentes y pongamos atención a lo que Dios nos está hablando, abramos nuestra mente, abramos nuestro entendimiento, hermanos. Ya no es tiempo de estar durmiendo, hermanos, de estar expectantes nada más, sino que ahora queremos ser participantes de lo que Dios está haciendo. Al menos, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser participantes de lo que Dios está haciendo en su iglesia? ¿O quieren seguir estando sentados, viendo cómo los demás sirven a Dios? Y ustedes, hermanos, ¿qué quieren hacer? Y Dios hablaba a mi vida en esta parábola, porque vamos a hablar de una parábola. Espero que todos tengan sus Biblias. Vamos a Mateo 25, hermanos. San Mateo 25, 14. Y esta parábola se llama la parábola de los talentos. Sabemos que Jesús le hablaba a los discípulos, a la gente, con parábolas para que entendieran. Y así es como Dios nos habla a nosotros, con parábolas, para que podamos entender lo que Dios está hablando a su iglesia, hermanos. Vamos a Mateo 25, 14. El título en su Biblia dice parábola, en nuestra Biblia dice parábola de los talentos. Dice aquí, en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15, a uno dio 5 talentos y al otro 2, y a otro 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí está hablando de que esta parábola es semejante al reino de los cielos, hermanos. Vamos a poner atención en esta parte, porque esta comparación la está haciendo Dios hacia nosotros, hermanos, hacia los siervos. Los siervos representamos todos y cada uno de nosotros. Habla acerca de que el reino de Dios es semejante a esta parábola. Notemos que se les dio a los siervos conforme a su capacidad, es decir, Dios sabe nuestras capacidades, pues Él nos dotó de ellas. Él nos creó y nos conoce perfectamente, sabe qué es lo que tenemos que hacer y sabe de qué somos capaces. Amén, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos hable en este tema. Señor Padre Santo, yo te pido por mis hermanos, Señor, que están escuchando este tema, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y que seas tú hablando, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. De tu palabra que es sabiduría y que es verdad, Padre. Y que a toda aquella persona que llegue este mensaje pueda quedar una semilla en su corazón, Señor, de tu palabra, Señor. Y que sea una semilla que caiga en buena tierra, Padre. Te lo pedimos, abra nuestras vidas, Espíritu Santo. Amén.
Vamos a continuar, hermanos. Esa fue la introducción. La parábola de los talentos habla acerca de las capacidades que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Él nos conoce y Él nos dio esas capacidades, esos dones, esos talentos. Él nos los dio a nosotros. Él sabe, Él nos puso un trabajo, Él nos puso un ministerio el cual debemos de cumplir. En el versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Ok, hermanos, antes de continuar, recordemos que son 3 siervos. Son 3 siervos. El primer siervo dice aquí que se le dieron 5 talentos. Al segundo siervo se le dieron 2 talentos y al tercer siervo solamente se le dio 1 talento. Para entrar en contexto, en la época del Nuevo Testamento en la que se escribió esta parábola, 1 talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6,000 denarios. Aquí dice que este talento equivalía a 6,000 denarios. Un jornalero judío ganaba 1 denario en todo un día de trabajo. Eso lo podemos encontrar en Mateo 22. Por lo que para ganar tan solo 1 talento, un jornalero tendría que trabajar 6,000 días, o mejor dicho, casi 20 años. Si hacemos los cálculos correctos, podremos entender que el siervo que recibió los 5 talentos, en realidad recibió un sueldo de 100 años. El siervo de los 2 talentos recibió un sueldo de 40 años, y el siervo del único talento un sueldo de 20 años de trabajo. Dios nos manda a que como los primeros 2 siervos, hermanos, invirtamos y multipliquemos en el reino de Dios. Que tomemos los recursos que Dios nos ha dado y los invirtamos en otras personas para edificar la iglesia y sobre todo para ganar almas, hermanos. Está hablando aquí de los talentos. Muchas veces tendemos a confundir lo que es un talento con un don, hermanos, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de una moneda que era en ese tiempo, y está hablando de que al que tenía 5 talentos se le dieron como 100 años de trabajo para esa época. Al que tenía 2 talentos se le dio un sueldo de 40 años, y al que tenía 1 talento se le dio uno de 20 años de trabajo. Y así como a este siervo, hermanos, a estos 3 siervos, Dios nos manda a nosotros a invertir en el reino de Dios, a invertir. Vamos a ver qué pasó con estos siervos. Ya vimos que el primero y el segundo se les fueron dados 5 y 2 talentos. Continuemos, hermanos. Versículo 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y aquí quiero hacer una parada en este versículo que es muy importante. Vemos que los primeros 2 siervos invirtieron esos talentos y los duplicaron. Hicieron que eso que Dios les había dado, ellos no solamente lo dejaron ahí, sino que lo multiplicaron. Pero vemos a un tercer siervo que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió el dinero que se le había dado para invertir. Este siervo fue tan egoísta que decidió enterrar sus talentos, las monedas que Dios le había dado para multiplicar. Recordemos que dice que esta parábola es comparada con el reino de los cielos, hermanos. Dios es el amo y nosotros, todos y cada uno de nosotros somos los siervos. Este siervo fue tan egoísta que decidió enterrar sus talentos, las monedas que Dios le había dado para multiplicar. Estas monedas simbolizan todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Estos talentos, estas monedas que el amo les dio, simbolizan en nuestras vidas todo lo que Dios ha dado en nuestras manos. Y que en vez de multiplicar, has enterrado y has escondido. Has enterrado y escondido lo que Dios te dio para multiplicar, lo que Dios confió en tus manos porque sabe de lo que eres capaz. Recordemos que al principio del tema leíamos que decía, y les dio conforme a sus capacidades, porque Él fue el que dotó a cada uno de nosotros en nuestras capacidades, hermanos. Y Dios confió en tus manos y en mis manos ciertos dones, ciertos talentos, ciertas cosas, ciertos ministerios, cierto trabajo que tú debes de cumplir. Vamos a continuar con la historia. En el versículo 19 vemos que dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Recuerden que los siervos somos nosotros y el amo es Dios.
así como con estos siervos. Dice aquí, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Mucha gente piensa que Dios, que Jesucristo está retardando su segunda venida, hermanos. Pero sea ahorita, sea en 100 años, sea mañana, no tengamos duda de que el Señor va a regresar. Y así como esos siervos, Él nos va a pedir cuentas, va a arreglar cuentas con nosotros. Sin duda el cristiano, el verdadero, vive para el regreso de nuestro Señor Jesús. No tengas la menor duda que Él volverá, porque lo hará. Así como se cumplió su muerte y su resurrección, se cumplirá su segunda venida. Y así como vino a aquellos siervos, vendrá a ti y vendrá a mí, y arreglará cuentas con nosotros. La pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor, hermanos? ¿Qué cuentas le vamos a poder dar al Señor? ¿Seremos como el primer siervo, como el segundo siervo o como el tercer siervo, hermanos? Sabemos que Jesús vino a esta tierra, sabemos que del Antiguo Testamento se profetizó que Jesús iba a venir y Él vino, Él cumplió y vino, hermanos. Sabemos que se profetizó que Él iba a morir y murió, hermanos. Sabemos que se profetizó que Él iba a resucitar y ha resucitado, porque si no hubiera resucitado no estaríamos aquí. Pero por cuanto ha resucitado, hermanos, estamos aquí hoy y estamos escuchando esta palabra. Así que no tengas duda que el Señor va a venir, que el Señor va a regresar y va a pedir cuentas a cada uno de sus siervos, hermanos. Bien, continuemos con la historia. En el versículo 20 dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Pongamos atención en lo que el amo le dice. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí vemos a este primer siervo que multiplicó lo que se le dio, pero no solo eso, sino que el Señor le da una recompensa, el amo le da una recompensa y le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí está, hermanos, un gran principio de la vida cristiana. Aquí está un gran principio de nuestras vidas como hijos de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El problema de muchos cristianos o muchos de nosotros es que no queremos ser puestos en lo poco, no queremos ser fieles en lo poco como este siervo, sino que somos como ese tercer siervo que solamente tiene un talento y no queremos ser fiel en lo poco. Y decimos: es que si yo fuera como el primer siervo que tiene 5 talentos, yo podría hacerlo, pero como solamente tengo uno, no puedo hacer nada. Y no es así, hermanos. Es que Dios nos pone en lo poco y Él nos lleva a lo mucho. Pero el problema es que nosotros nos queremos poner en lo mucho. Y no es así. Es Dios quien nos pone en lo mucho, hermanos. Bien, continuemos. A este siervo que multiplicó sus talentos es digno de ser llamado buen siervo fiel y tiene la recompensa de entrar en el reposo del Señor. Para los que hemos leído la Biblia, hermanos, sabemos qué significa esta palabra, en el reposo del Señor, en el descanso del Señor. Vemos que esa es su recompensa por haber sido fiel, por haber invertido y por haber puesto diligencia en lo que Dios le había puesto en sus manos. La siguiente pregunta que yo les hago, hermanos, es: ¿qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Porque aquí Dios le llama buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Bueno, pues fiel es que cumple sus compromisos u obligaciones. Quiere decir constante, cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza que se ha depositado en él. Y esta palabra, cuando yo la leí, cuando yo busqué el significado, quedé muy impresionada, porque dice que no defrauda la confianza que se ha depositado en él, hermanos. Dios ha depositado una confianza en nosotros porque sabe que somos capaces, porque somos hechos a su imagen y a su semejanza, porque somos hechos, hermanos, como Él nos diseñó, con un potencial tremendo en nosotros, no por nosotros, sino por lo que Él nos dio, por lo que Él puso en nosotros. Y hablando de fidelidad, ¿cuántos cristianos conocemos que han defraudado la confianza de los demás? ¿Cuántos de nosotros somos ese siervo que ha defraudado la confianza de nuestros mismos hermanos,
de nuestra familia, de nuestros líderes y pastores, y aún mucho peor, hermanos, la confianza de Dios, la confianza que Dios nos ha dado. ¿Cuántos cristianos conocemos que no cumplen con sus obligaciones y con sus compromisos? Hermanos, pongámonos un momento a pensar, ¿estamos siendo realmente fieles a Dios? ¿Estamos siendo realmente como esos primeros dos siervos que invirtieron sus talentos sin importar lo que las demás personas dijeron? Vamos a ver esto más adelante. ¿Podremos rendir cuentas de un siervo fiel a nuestro amo? ¿Podremos llegar con el Señor y entregarle lo que Él nos ha dado multiplicado y que el Señor nos diga, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor? Creo que es algo para meditar, hermanos. No se trata de decir, sí, amén, yo sí soy ese siervo, hermanos, porque no se trata de eso. No te engañes, no nos engañemos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe si hemos sido siervos fieles o no hemos sido siervos fieles. Cada uno de nosotros sabe qué tipo de siervo es, si el primero, si el segundo o el tercero. Pero es una cosa personal, individual, de cada quien, hermanos, reconocer. Yo no te puedo decir a ti, tú eres el tercer siervo que escondió sus talentos. Tú eres el primero que los está invirtiendo, que se está esforzando para el reino, porque yo no lo sé, hermano. Pero tú y Dios sí lo saben. Tú y Dios y tu espíritu, tu interior lo sabe. Bien, hermanos, continuemos. Versículo 22 dice así: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. He duplicado los talentos que tú me has dado. En el versículo 23, hermanos, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este segundo siervo, de igual manera, fue fiel a su amo y multiplicó sus talentos. De la misma manera, este siervo fue fiel conforme a la medida de su capacidad, de la capacidad que Dios mismo lo dotó. Notemos que el primer siervo tenía la capacidad de duplicar 5 talentos. El segundo tenía la capacidad de duplicar 2 talentos. Y el tercero tenía la capacidad de duplicar 1 talento. Esto nos enseña, hermanos, muchas cosas, pero una de ellas es que no todos tenemos la misma labor. No todos tenemos la misma tarea en el cuerpo de Cristo. No todos tenemos la misma capacidad o el mismo trabajo en el reino. Y no me malentienda, no quiere decir que Dios tiene favoritos o que Dios hace favoritismos, no, hermanos, sino que Dios le da un trabajo a cada quien. El trabajo que me dio a mí, dice su palabra, que no todos en el cuerpo de Cristo somos lo mismo, no todos somos cabeza, no todos somos brazo, no todos somos pies, hermanos, no es así. Dios nos ha dado una función y una capacidad a cada quien. Esto nos enseña la parábola que el tercer siervo no tenía a lo mejor la misma capacidad del primero, pero tenía una capacidad porque Dios le dio y un trabajo y le confió en sus manos unos talentos. También nos enseña que el siervo que se le dieron 2 talentos no era responsable de multiplicar los 10 talentos. Como el primero, el que fueron dados 2 talentos, tenía la responsabilidad de multiplicarlos a 4. Es decir, hermano, no se trata si de 10, de 4, de 5, no se trata aquí de números, no quiero revolverlos. Con esto yo me quiero referir a que tú tienes la responsabilidad, tú no tienes la responsabilidad de lo que los demás hagan con lo que Dios ha depositado en sus manos. Yo no tengo la responsabilidad de lo que tal vez mi familia haga con sus recursos que Dios les ha dado. Tú no tienes la responsabilidad de lo que tu esposo, de lo que tu hijo, de lo que tu hermano haga con lo que Dios le ha dado. Tú tienes la responsabilidad de lo que Dios te ha dado a ti, hermano. Tampoco tenemos la responsabilidad de ir más allá de la capacidad y del trabajo que Dios nos ha encomendado. Es claro, hermanos, creo que hasta aquí vamos bien, vamos claros, hermanos, y vamos al siguiente versículo 24.
Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora aquí dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, hermanos. Ese es otro error de nosotros, que pensamos que lo que Dios nos ha dado, los talentos, los dones, son nuestros, hermanos. Y no es así, es de Dios. Él nos los da para que lo invertamos, pero no es nuestro, es de Él. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Si habla de los primeros dos siervos como siervos fieles, a este siervo pues es un siervo infiel, ¿no? El siervo infiel se dejó inundar por el miedo. Posiblemente escuchó la voz del maligno y la voz de otras personas. Esto no lo dice la Biblia, pero posiblemente volteó a ver a sus otros dos consiervos y comparó su trabajo con el de ellos y se achicó. Esto nos enseña, hermanos, que no debemos de comparar nuestro trabajo con otros siervos, con siervos, con gente que está a nuestro alrededor, porque Dios nos ha dado trabajos diferentes y tareas diferentes. Enfoquémonos en lo que nos dio a nosotros, hermanos. Muchas veces por eso la gente no sirve a Dios, porque nos las pasamos viendo el trabajo de al lado, el trabajo del que está al lado de nosotros, y no nos enfocamos en el nuestro. Empiezan las mentiras del enemigo, empieza la comparación, hermanos. Si yo estuviera aquí por comparación, no estaría aquí, hermanos, porque hay mucha gente que a lo mejor canta bien, que predica bien, que danza bien, que hace las cosas mucho mejores que yo, pero yo no estoy aquí por lo que ellos son, lo que ellos le dan a Dios, que es individual con Dios. Yo estoy aquí y tú debes de estar sirviendo a Dios, hermano, por lo que a ti Dios te ha dado. Y sí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque de eso se trata esta parábola. Bien, hermanos, creo que es tiempo de irnos analizando, irnos inspeccionando a nosotros mismos y pensar si por miedo, por comparación, por voces del enemigo, hemos enterrado nuestros talentos que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado, hermanos. Piensa en eso, hermano. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Vamos al versículo 26, hermanos. Seguimos en la parábola de los talentos. Dice el versículo 26, respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y en el versículo 28, hermanos, eso es algo muy fuerte, porque es el castigo que Dios le da al siervo infiel, y le dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el versículo 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Así lo dice la palabra. Puede sonar fuerte, pero no podemos cambiar la verdad, no podemos cambiar la palabra de Dios. Dice: echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos clara la consecuencia del siervo que decidió enterrar sus talentos, que decidió darle autoridad y posesión al miedo sobre su vida y enterró sus talentos. Vemos cuál es su recompensa, hermanos, la acabamos de leer. Y déjame decirte, hermano, que esta historia no se trata de aquellos siervos, no se trata de la parábola como tal que se escribió en ese tiempo, sino que esto fue escrito para ti, hermano, y fue escrito para mí, fue escrito para cada persona que esté escuchando este mensaje. Nuevamente la pregunta, tal vez este tema está lleno de muchas preguntas, hermano, pero es necesario hacerlas. ¿Estás dejando que el miedo te haga esconder lo que Dios te ha dado? ¿Estás dejando que el miedo te haga esconder tu fe, que el miedo te haga esconder lo que Dios ha puesto en tus manos para bendecir a otros, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios? Ahora, hermanos, tampoco nos engañemos. El siervo que recibió el castigo no perdió nada de lo que el Padre le dio. No lo vendió o no lo malgastó.
sino que su gran error fue no multiplicarlo, no invertirlo. Si tú no estás haciendo nada con tus talentos, déjame decirte que aún estás a tiempo de hacer algo, de multiplicar e invertirlos para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sé que a lo mejor hasta ahora no he hecho nada con lo que Dios me ha dado, pero aún tengo el tiempo de hacerlo y de multiplicarlo e invertir para la gloria de Dios, hermanos. Este tercer siervo fue cobarde, dejó que la cobardía, que el miedo lo llenaran, que tal vez sus inseguridades lo llenaran, reinaran en su corazón, y enterró ese talento. Pero tampoco lo malgastó, tampoco lo malbarató, tampoco lo perdió, hermanos. Ese no fue su error fue no hacer nada con ese talento y enterrarlo y dejarlo abandonado, hermanos. Y ya casi para terminar, hermanos, hablemos de los dones. Vemos que en la parábola se refiere a los talentos, a lo que era en ese entonces una moneda, como por decir ahorita los pesos. Para ellos ocupaban una de sus monedas, eran los talentos. Pero vemos que esos talentos simbolizan todos los recursos y los dones que Dios nos ha dado. Eso es lo que simbolizan en la parábola. Así que hablemos de los dones. La palabra de Dios habla de 9 dones. Habla del don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de fe, el don de sanidad de enfermos, el don de hacer milagros, el don de profetizar, el don de discernir espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, hermanos. Son 9. Son 9 dones de los que la Biblia habla, y todos y cada uno de nosotros tenemos al menos un don de estos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿por qué si Dios nos ha dado estos dones no los vemos operando en la iglesia, no los vemos operando en nuestra vida? Tal vez podemos estar viendo el don de sabiduría con cada prédica que se nos da a través de nuestro pastor, también el de ciencia y de inteligencia, posiblemente el de fe, porque hemos visto las respuestas de Dios y hemos creído en Él. La sanidad de enfermos, una que otra vez las hemos visto aquí en la iglesia, el hacer milagros, casi no. La de profetizar, bueno, sabemos que profetizar es hablar la palabra de Dios, que es todo aquel que, el profeta es todo aquel que habla la palabra de Dios. El discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con estos dones que Dios nos dio? Repito, todos tenemos al menos un don, pero ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Si Él te dio el don de ser sabio, ¿por qué no estás hablando con sabiduría? Si Él te dio el don de ciencia y de inteligencia, ¿por qué no estás hablando con inteligencia? ¿Por qué no estás compartiendo con otros esa inteligencia? Si Dios nos dio el don de la fe, ¿por qué no infundimos la fe a otros? ¿Por qué no le creemos a Jesús? Si Dios nos dio el don de sanar enfermos, ¿por qué no vas y oras por los enfermos? Si Dios te dio el don de hacer milagros, ¿por qué no vas y haces milagros en el nombre de Jesús? Si Dios te dio el don de profetizar, ¿por qué no profetizas? ¿Por qué no hablas de la palabra de Dios? Si Dios te dio el don de discernir espíritus, ¿por qué no estás discerniendo nada? Si Dios te dio el don de lenguas, ¿por qué no estás hablando? ¿Por qué no estás orando en lenguas? Muchas veces nos da pena hablar en lenguas, nos da pena que la gente nos vaya a voltear a ver y diga, este está loco, este nada más quiere llamar la atención. Aquí está hablando de un don de lenguas, hermanos, que no estamos ejerciendo por pena, por miedo, porque van a decir que estamos locos. Y me acuerdo de cuando iniciaba esto del coronavirus, el pastor nos hizo orar aquí en la iglesia, todavía congregados, por el coronavirus, para que canceláramos toda enfermedad, para que oráramos con fe. Inclusive el pastor sacó la bandera de México y empezamos a declarar y empezamos a clamar, y el pastor decía, habla en lenguas, hermanos, vamos, empieza a orar. Muchos no oraban, muchos oraban bajo, en volumen bajo, y los que llegamos a orar en voz alta, algunos empezaron a hablar en lenguas, hermanos. Y recuerdo que ese video lo subieron al Facebook. Y en el Facebook muchos le dieron me divierte, muchos otros le dieron me gusta, me encanta, muchos otros fueron bendecidos y muchos otros se burlaron. Porque la gente del mundo, hermano, no entiende estos dones, pero nosotros sí los entendemos y los creemos y los debemos llevar a la práctica, sin importar el qué dirán las demás personas. El don de interpretación de lenguas. Yo sí creo, hermanos, que alguien de la iglesia
más de, no sé, pueden ser las personas que Dios quiera, tienen este don y tienen muchos de los otros. Puedes tener un don, puedes tener dos, puedes tener tres, puedes tener todos. Pero ¿cómo vas a saber qué don tienes si no estás haciendo nada para averiguarlo, para bendecir a otros hermanos? Bien, hermanos, pues ese es el tema de los dones, y ya vamos a hablar rápidamente de tres recursos que Dios nos ha dado a todos sus hijos, a todos los seres humanos. Y vámonos rápido, hermanos. Uno de esos recursos que Dios nos ha dado es el tiempo. El tiempo es un recurso que Dios ha puesto en nuestras manos, y dice en Efesios 5:16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Esto lo dice la versión NTV. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. En la Reina Valera dice, aprovechad los días, aprovechad el tiempo porque los días son malos. Y aquí dice, aprovecha cada oportunidad del día, cada oportunidad de tu tiempo. ¿Para qué, hermanos? Para hablar la palabra de Dios, para multiplicar lo que Dios te ha dado. Salmos 91 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Reina Valera dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, hermanos. Muchos de nosotros pensamos que vamos a ser eternos. Y aquí el salmista le dice, enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezca en sabiduría. Vivimos la vida, vivimos nuestro tiempo como si nunca fuéramos a morir, como si fuéramos inmortales, hermanos. Y no es así. Todos vamos a morir, todos. Porque la muerte es algo se tiene que pasar por ello. Se nos hace tan fácil pasar 1, 2, 3 o más horas, hermanos, en el celular, en redes sociales, viendo programas tontos o cualquier cosa que no tenga nada que ver con Dios. No necesariamente programas que no te edifican, pero simplemente no tienen nada que ver con Dios. Desperdiciando nuestro tiempo, pero cuando llega el momento de leer su palabra, de orar, estamos tan ocupados, estamos tan cansados y decimos, dejémoslo para mañana. Decimos, hoy ya estoy bastante cansado, hoy ya estoy hice bastantes cosas, ya tengo bastante sueño, mañana oro, mañana leo. Pero eso sí, hermanos, nos pasamos en el celular mucho tiempo, nos pasamos haciendo otras cosas. El tiempo es un recurso que Dios nos ha dado a todos, y cada quien decide cómo aprovecharlo, con sabiduría o con negligencia, hermano. Hablando del tiempo, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a recibir algo de dinero, somos los primeros en llegar y estar puntuales. Cuando al menos yo, cuando ya llegaba el día del pago, yo ya deseaba que llegara el día del pago, y ahí estaba pendiente a los depósitos que hacían. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, hermanos, de conectarnos en la transmisión, no nos importa la hora, no nos importa llegar tarde. ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? El siguiente recurso, hermanos, es el dinero. El dinero, Dios nos ha dado otro recurso que es el dinero, y en Proverbios 23:5 dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas, se irán volando como las águilas. Salmo 16:2 dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo que tengo proviene de ti. Primera de Crónicas 29:12 dice, la riqueza y el honor solo vienen de ti porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. La riqueza y el honor solo vienen de ti. ¿Qué estás haciendo con el recurso del dinero que Dios te ha dado, hermano? ¿Lo estás invirtiendo o lo estás malgastando? Cuando se trata de comprar esto y el otro para mí, para mi familia, para mi casa, para mis necesidades, claro que hay dinero. Y si no hay, vemos de dónde lo sacamos. Pero cuando se trata, hermanos, de bendecir a otras personas, decimos, no tengo. Para la próxima te doy. Señor, tú sabes que no tengo, pero cuando tenga, le voy a dar. Cuando se trata, hermanos, de diezmar, no nos alcanza el dinero, tenemos pagos, tenemos deudas, tenemos gastos. No hay duda alguna de que todo lo que tenemos es de Dios. Pero, hermanos, si es de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos? Si aquí dice en Crónicas, toda la riqueza y la gloria, dice la Reina Valera, proceden de ti. ¿Por qué nos cuesta tanto dar
algo que no es nuestro, hermanos. Porque decimos que es nuestro y decimos este versículo, pero no le hemos entregado a Dios nuestro tiempo, no le hemos entregado nuestro dinero. Y hablemos del último recurso, hermanos. Y este recurso es muy importante en estos tiempos. El último recurso del que les quiero hablar es de los medios que Dios nos ha dado. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué tiene esto que ver con los medios? Nuestro pastor nos los ha dicho muchas veces. Ahorita por la situación y por lo que tú quieras, no podemos viajar por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. No lo podemos hacer. Los medios que Dios nos ha dado, donde podemos llegar a muchísimas personas. Podemos llegar al otro lado del mundo y podemos cumplir la palabra que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque los cristianos, hermanos, nos la damos de todo en las redes sociales, hermanos. Sí, nos las damos de todo, compartimos de la ecología, de la naturaleza, de las recetas, de los medicamentos, de los deportistas. Compartimos un buen de memes, compartimos muchas cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con Dios. Y no está mal, hermano, no quiero que me malentiendan. No está mal que compartamos nuestros gustos, que compartamos lo que nos gusta. Pero cuando llega el momento de publicar un versículo, pensamos, ay, no, está muy largo. Está como muy religioso. No se vaya a ofender mi contacto tal, porque habla del pecado. Porque vemos un montón también, hermanos, ¿qué tal de los videos? Vemos un montón de videos. Y hasta los compartimos. Pero cuando se trata de compartir algo que habla de Dios, cuando se trata de compartir una prédica de nuestro pastor, nos hace tan difícil apachurrar un clic, hermanos. Y aún peor, están los que de plano no, como el tercer siervo, no comparten nada. Que no usan sus recursos para nada, hermanos. Y llega otra vez la pregunta, ¿qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado a través del internet, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el internet que Dios nos ha dado para llegar a muchísima gente que no conoce de Dios? Bien, hermanos, ya ahora sí para terminar. ¿Por qué el tercer siervo recibe el castigo de Dios? Y dice, echadle a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que eso quiere decir que irá a condenación eterna. Sabemos que eso es, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué a este siervo se le castiga tan duramente y Dios le dice a las tinieblas, a la condenación eterna? Y la respuesta es fácil, hermanos. Porque este siervo no era salvo. Y les voy a decir por qué no era salvo. Porque un verdadero hijo de Dios sabe aprovechar los recursos, los dones y los talentos que Dios le ha dado. Un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no se calla la verdad, no toma los recursos que Dios les ha dado para sí mismo, no los entierra egoístamente. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, aprovecha sus recursos y los multiplica, los invierte, los triplica, hermanos. Y hay muchos más recursos que Dios nos ha dado, no solamente estos 3 que vimos o los dones que hemos visto, hay mucho de lo que Dios nos ha dado. Pero es donde debemos de reflexionar y preguntarnos qué estamos haciendo con ellos. Hermanos, ¿somos siervos fieles o somos un siervo cobarde que esconde sus recursos? Hermanos, vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos revele a cada uno de nosotros qué tipo de siervos somos y qué es lo que queremos hacer con lo que Dios nos ha dado, qué es lo que estamos dispuestos a hacer, si somos como el siervo que merece, buen siervo fiel entra en el reposo, o somos como el siervo que dice, echadle a las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Meditemos, seamos diligentes. Dios está trayendo palabra tras palabra, martes, domingo, hermanos, y no puede ser que sigamos igual, como si nada pasara, hermanos. Debemos de pedirle a Dios que nos dé entendimiento para entender su palabra, porque esto, hermanos, que yo vine a compartir, no es de mí, es de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que eres tú el que habla nuestras vidas, Padre. Sabemos, Padre, y yo reconozco, Señor, que tú eres el que a través de este tema, tú me hablaste a mí primero, Señor. Y me hiciste meditar, Señor, conforme a todo lo que estoy haciendo con mis recursos.
qué tipo de sierva, Señor, estoy siendo delante de tus ojos, Padre, qué es lo que merezco, Señor. Y reconozco, Padre, que me ha faltado mucho por hacer, Señor, que he escondido por mucho tiempo, Señor, lo que tú me has dado por miedo, por vergüenza, por cobardía, Señor, por comparación. Pero ya no más, Padre Santo. Yo te pido que este mensaje llegue a la vida de cada uno de mis hermanos y les haga entender, nos haga entender que ya no es tiempo de esconder nuestros talentos, que ya no es tiempo de esconder lo que tú nos has dado, Señor, sino que es tiempo, Padre Santo, de llevar esos recursos a todo el mundo, como tú lo dijiste, por tanto ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos a ser diligentes con nuestro tiempo, Señor, con nuestro dinero, con nuestros medios, con nuestras posiciones. ¿Qué posición nos has dado en nuestras familias, en nuestros trabajos? Con nuestras oportunidades, como decía el versículo, aprovechando cada oportunidad para hablar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a dejar de compararnos, a dejar de juzgarnos unos a otros, en vez de apoyarnos, en vez de levantarnos, Padre. Trae unidad, Señor, a esta iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. Y yo te pido de todo corazón, Señor, que despiertes el espíritu de mis hermanos y mi espíritu, Señor, a poner diligencia como aquel siervo, Señor, a lo que tú nos has mandado a hacer, papito lindo. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque eres fiel. Te alabamos, Señor, y te adoramos y reconocemos tu grandeza. En el nombre de quien es tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tener un último tiempo para orar por los enfermos. No te desconectes, ya es muy breve. Vamos a orar por algunos enfermos rápidamente, así que con poder, hermanos, como lo acabamos de ver. Si Dios ha dado el don de lenguas, ora en lenguas. Si Dios te ha dado el don de sabiduría, ora con poder, hermanos. Nosotros hoy en día estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, hermanos. Pero hay gente que está en el hospital, hay gente que se está contagiando del virus, hay gente que de verdad la está padeciendo. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y nos acercamos a ti en oración para pedirte, Señor, por todos los que están enfermos, Señor. Para pedirte, Señor, que los que están en cama en estos momentos, Padre, con el contagio de este virus, Padre Santo, con cualquier otra enfermedad, sean levantados con tu poder, Señor, así como lo acabamos de ver, Padre. Yo sé que tú has dado el don de sanidad, el don de milagros, Padre. Y yo te pido, Señor, por todas esas personas que están convalecientes, Padre Santo, que están en enfermedad, que están en depresión, que están en tristeza. Yo te pido, Señor, por mi tía, Señor, Ana María Pérez Montejano, Señor. Levántala, Padre Santo, de esta situación, Señor, en la que ella está pasando, Señor. Levántala de la enfermedad, Señor. Declaramos que en ella hay vida, Señor. Declaramos que en ella hay salud, Padre, en igual que sus hijos, en igual que toda su familia. Levántala, restaura, Señor, sus vías respiratorias, sus pulmones, Padre. Te pedimos también por nuestros hermanos Mariana, Señor, Díaz y José Luis, nuestro hermano José Luis, Padre Santo. Levántalo, Padre Santo, ayúdalo, Señor Jesús. Una sanidad completa, Señor, que no queden secuelas, que no queden, Señor Jesús, en su cuerpo, Señor, enfermedad. Rechazamos toda enfermedad en tu nombre, Señor. Dice tu palabra, Señor Jesús, que, Señor, tú pagaste por nuestros pecados, Señor, y por nuestras enfermedades, Señor Jesús, que por tus llagas fuimos sanados, Señor. Dice tu palabra que lo que te pidamos en el nombre del Padre, conforme a tu voluntad, tú lo harás, Padre. Y yo te pido por cada enfermo, Señor. Te pido por cada enfermo. Levántalo, Padre, levántalo. Te pido también, Señor, por los que han partido, Señor Jesús, por las familias que están, Señor, pasando su duelo, Padre. Levántalas, Padre, dales ánimo, dales gozo en su corazón, Padre, y ayúdalas a predicar a otras personas, Padre. Te lo pido, mi Señor Jesús. Declaramos sanidad, Señor, declaramos tu sanidad, Padre. En ti, Señor, hay sanidad, en ti hay libertad, Señor, en ti hay vida, Señor, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que este virus, Señor, y que el enemigo quiere, Señor, imponer la muerte sobre México, la muerte sobre Puebla, la muerte sobre Casa de Dios y nuestras familias, pero tú has venido para dar vida, Señor, y vida en abundancia, Señor, y declaramos vida en tu nombre, Señor, y en tu grande misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de tu precioso y poderoso Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos. Pues eso es todo por el día de hoy. No se les olvide compartir este video
y nos vemos el viernes, hermanos, el viernes en la reunión de oración. Nos vemos, hermanos, que descansen y que Dios los bendiga.